Hola, en un video anterior en mi canal presenté una discusión de un principio que se utiliza en la estática de fluidos, que es muy importante, el principio de Arquímedes. Hoy quiero aquí en este video presentarte otro principio igualmente de importante que lo encontramos en el estudio de la estática de fluidos. Me refiero al principio de Pascal. Un principio que de hecho tiene muchas aplicaciones tecnológicas. La más importante de ellas quizás cuando vemos el funcionamiento de una prensa hidráulica. Todos seguramente hemos visto en un taller mecánico donde hay aquellos sistemas que permiten elevar un auto. Esa es una prensa hidráulica y esas prensas funcionan justamente a partir del principio de Pascal. Voy primero aquí a discutir el enunciado que expresa el principio de Pascal. Lo que el principio de Pascal nos dice es lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido confinado, es decir, sobre un fluido que se encuentra encerrado en un recipiente, la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente. Con eso queremos decir, se transmite sin ninguna pérdida, se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es lo que expresa el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué queremos decir con eso? Si nosotros tenemos un fluido en un recipiente cualquiera, pensemos que tenemos este diagrama. Este es el diagrama que ejemplifica, por ejemplo, una prensa hidráulica. Si nosotros aplicamos una presión externa a ese fluido y digamos que tuviéramos sensores de presión que pudiéramos colocar dentro del fluido en muchísimas partes, todos esos sensores marcarían exactamente el mismo valor. Es decir, que en cualquier punto del fluido se va a percibir, se va a sentir la misma presión, igual en las paredes del recipiente. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Y ese principio, reitero, tiene su aplicación tecnológica quizás más conocida en el funcionamiento de una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica, le estoy demostrando esquemáticamente aquí, consiste de un émbolo pequeño. Digamos, aquí tenemos un émbolo donde tenemos una sección transversal, un área de sección transversal que voy a llamar A1, o sea, un pistón que se puede mover. Y aquí tenemos otro émbolo, otro pistón más grande, digamos, de área de sección transversal A2, donde claramente A1 es menor a A2. Hay un fluido encerrado en este sistema que está aquí. Por supuesto, el sistema es mucho más complejo que eso. Aquí solo muestro el diagrama. Y ahora pensemos que nosotros aplicamos una fuerza F1 sobre el pistón pequeño que hace que ese pistón se mueva, digamos, hacia adentro. Nosotros vamos a hacer que el pistón se desplace hacia adentro. Lo que el principio nos dice entonces es que hay una presión aplicada, porque tenemos una fuerza dividida entre esta área, hay una cierta presión P1 que aparece aquí, en la cara de este pistón, pero esa presión que se siente aquí se siente por igual en cualquier parte del fluido. Es decir, que aquí, en la cara del pistón grande, va a aparecer una presión P2 que va a ser igual a P1. Porque eso expresa el principio de Pascal. La presión ejercida externamente a un fluido confinado se transmite íntegramente, por igual a cualquier parte.
La presión que sentimos aquí se va a sentir acá. Pero ya sabemos que presión es fuerza entre área. Por tanto, presión 1 es la fuerza 1 que aplicamos sobre este pistón pequeño entre el área 1, y eso debe ser a la presión que aparece aquí, que es una fuerza 2 entre el área 2. Si nosotros de ahí despejamos la fuerza 2, vemos que la fuerza 2, esta área 2 que está dividiendo, aparece multiplicando el otro lado, me va a dar área 2 sobre área 1 por fuerza 1. Eso es lo que tenemos. Pero dijimos que el área 2 es mayor al área 1. O sea que este término que nosotros tenemos aquí es un término que es mayor a 1. Por tanto, eso nos lleva a la conclusión de que la fuerza 2 es mayor a la fuerza 1. Y esa es la base fundamental cómo funciona una prensa hidráulica basada en el principio de Pascal. Es decir, que nosotros aplicamos una fuerza pequeña sobre el pistón pequeño y aparece entonces aquí una fuerza grande, F2, actuando sobre ese pistón grande. Y eso permite entonces que nosotros podamos, en ese caso digamos, si aquí tenemos un automóvil pesado, nosotros podemos levantar un automóvil pesado al aplicar una fuerza pequeña sobre el émbolo pequeño. En eso consiste. Esa es la idea fundamental de una prensa hidráulica como una aplicación práctica del principio de Pascal. Otro cálculo que podemos hacer es el siguiente. Podemos ver cuál es el recorrido que ejecuta el émbolo pequeño, el pistón pequeño, y qué recorrido se ejecuta en el émbolo grande. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si nosotros aplicamos una fuerza acá sobre este pistón, ese pistón entonces se va a mover. Digamos que se mueve hasta aquí. Va a entrar el pistón. Entonces hay un cierto recorrido que nosotros vamos a tener del pistón pequeño cuando le aplicamos una fuerza. Digamos que a ese recorrido le llamamos D1. Si hacemos eso, el pistón grande se mueve hacia arriba. ¿Cuánto se mueve el pistón grande? Bien, cuando nosotros hacemos que el émbolo pequeño entre, hay un cierto volumen de fluido que tiene que ser desplazado a medida que él se mueve hacia adentro. Aquí ahora se encuentra el pistón, ha movido un volumen igual al área de la sección transversal por esta altura que tenemos aquí. Ese volumen, V1, de fluido que se mueve, que se desplaza cuando el pistón pequeño se mueve hacia adentro, tiene que ser igual al volumen de fluido que se desplaza acá, porque el fluido no está ni entrando ni saliendo, no hay ni ganancia ni pérdida de fluido. Por tanto, el volumen de fluido desplazado por el pistón pequeño tiene que ser igual al volumen de fluido desplazado cuando el pistón grande ahora se mueve hacia afuera. No hay otra posibilidad. Pero este volumen es el área 1 por D1. Y este volumen será el área 2 por D2. Hay un D2, un cierto desplazamiento hacia arriba del pistón grande. Si nosotros despejamos D2 para ver cuál es el desplazamiento del pistón grande, nos queda que D2 es igual a área 1 entre área 2 por el desplazamiento del pistón pequeño. Pero ahora nosotros sabemos que este cociente que está aquí, área 1 entre área 2, ese cociente es menor a 1, porque sabemos que el área 1 es menor al área 2. ¿Qué implica eso entonces? Que el desplazamiento 2 es menor al desplazamiento 1. Eso es lo que implica. En conclusión, cuando aplicamos el principio de Pascal al funcionamiento de la prensa hidráulica, la gran ganancia que nosotros tenemos es que una fuerza pequeña sobre el pistón pequeño genera una fuerza grande sobre el pistón grande, pudiendo así levantar un objeto pesado, por ejemplo, un automóvil, porque las dos presiones son iguales, pero como presión es fuerza entre área, para tener que la presión aquí sea la misma, teniendo un área grande, necesitamos una fuerza grande. El resultado final
es la generación de una fuerza grande a partir de una fuerza pequeña. Y por el otro lado, en un sistema como este, el émbolo pequeño se desplaza a una distancia grande comparada a lo que se desplaza el émbolo grande. O sea, hay un desplazamiento grande del pistón pequeño, produce un desplazamiento pequeño del pistón grande. Así funciona una prensa hidráulica, que es probablemente la aplicación tecnológica más conocida, más típica de lo que es el principio de Pascal. Un principio importante e interesante que estudiamos en estática de fluidos y que, como te he mostrado aquí, tiene una gran aplicación práctica. Espero pues que este video te sirva, te sea de ayuda en tu curso de física, pues la estática de fluidos es uno de esos temas que tenemos que estudiar cuando llevamos física en el bachillerato o en la universidad. Así pues, si te ha gustado el video, pues no me queda más que pedirte, como siempre, que le des like y sobre todo que me sigas en mi canal, Modesto Fismar, y estés al pendiente de un siguiente video donde voy a resolver algún problema como aplicación de este principio.